Buen día, bienvenido, bienvenida a este webinar con nuestros queridos invitados. Creo que en la gran mayoría de los países ahora mismo es mañana. Yo soy André Jun, soy el gerente editorial para Emerald, Latinoamérica y el Caribe. Tenemos hoy muchos participantes de Chile, México, Costa Rica, Colombia, Panamá y muchos otros países. La verdad, les envío un gran saludo a todos ustedes y les quiero comentar un poco sobre la estructura del webinar de hoy, ¿no? Invitaré a algunos amigos acá, Valeria García, vicepresidenta de Emerald, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Luego le invitaré a mi colega Isabela Denalucci, que pueda darnos un poco el contexto de las revistas de ingeniería, que es el gran tema para el webinar de hoy. Y luego tendremos las palabras de nuestros invitados, quien les presentaré formalmente en algunos minutos, ¿no? Entonces, le quiero pasar la palabra a Valeria García, vicepresidenta de Emerald para Latinoamérica y el Caribe. Valeria, por favor, adelante. Gracias, André. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de tenerlos aquí con nosotros. Primeramente, me gustaría agradecer a los invitados que aceptaron hacer esta presentación para nosotros. Profesor Andreas Rosenranz y también el profesor Néstor Escalona Burgos. Sean bienvenidos. Y también me gustaría aprovechar para agradecer a todo nuestro equipo de Emerald por poner esta sesión y nos preparar todo con tanto cariño. Y espero que seguramente vamos a aprender mucho hoy en la sesión. Y invito también a los participantes que nos busquen en nuestro web para que sepan más sobre los próximos webinars. Y a todos una buena presentación. Gracias y paso la palabra a Isabela. Gracias a todos. Gracias, Valeria y André, y a los profesores que están aquí, que hoy van a compartir su experiencia con nosotros. Buenas tardes, entonces, a todos. Soy Isabela Denalucci, gerente de negocios de Emerald en Latinoamérica. Yo vivo en São Paulo, Brasil, que es donde mis compañeros también son, Valeria y André. A quien no conoce Emerald, Emerald es una editorial independiente con sede en Inglaterra que tiene más de 50 años. Nuestra misión es liderar la investigación para impulsionar el cambio positivo en la sociedad. Nuestras publicaciones, revistas, libros y casos para la enseñanza están enfocados en estas tres interdisciplinarias áreas como igualdad de personas, negocios y tecnología, sustentabilidad y medio ambiente. Como estamos aquí hoy hablando de publicación de revistas, me gustaría brevemente comentar qué publicamos. Emerald publica 310 revistas, todas revisadas por pares doble ciego, por una red de más de 15.000 miembros editoriales, más de 15.000 artículos que serán publicados en 2021, y en 2020 representamos el trabajo de más de 40.000 autores de 160 países. Esperemos que ustedes estén ahí en el futuro en estos números también. Bien, somos una editorial comprometida con el impacto real y el uso responsable de las métricas. No contamos solamente las citas, pero también otras fuentes de información y medios donde nuestras investigaciones impactan. Hablando un poco más de las revistas de ingeniería, nosotros publicamos 64 revistas en el área de ingeniería, computación y tecnología. Es una colección interdisciplinaria y muy reconocida en cada una de estas áreas que apoyará mucho el desarrollo tecnológico con sustentabilidad e innovación. El listado completo se encuentra en el área documentos para descargar aquí en esta herramienta GoToWebinar, así como esta presentación también estará disponible.
Si ustedes quieren conocer más las revistas y las opciones de acceso para su institución, por favor no duden en contactarnos. Aquí están mis contactos de correo, mi WhatsApp y también las redes sociales. Nuestro Facebook, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter y nuestra página en YouTube, donde hay otros webinars también grabados en español. Gracias y tengan una excelente sesión. Muchas gracias, Valeria, Isabela, por sus palabras. Antes de pasarle la palabra a los doctores, darles aquí algunas recomendaciones sobre el uso de la plataforma. Tienen seguramente una flecha naranja a la derecha que pueden usar para abrir y cerrar el panel de GoToWebinar. Les comento que los micrófonos todos estarán apagados para que tengamos una mejor sesión sin ruidos, pero pueden usar una ventana que debe de decir algo como preguntas, questions, preguntas. La plataforma se ajusta al idioma de la computadora para que nos envíen sus consultas y nosotros trataremos de compartirlas con los profesores. Entonces, les quiero presentar al profesor Néstor Escalona, docente de la Facultad de Química de la Universidad Católica de Chile. En su presentación nos podrá presentar un poco más sobre todo su background y seguramente será una gran sesión con él. Y también el profesor Andreas Rosenkrantz, que es docente del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. Muchas gracias una vez más por ayudarnos en esta sesión. Estamos muy contentos y quiero pasarle entonces la palabra a Néstor, quien empezará, y luego a Andreas. Muchas gracias. Mientras tanto, yo haré Néstor el presentador para que pueda presentar entonces su PowerPoint. Ya vemos tu desktop, Néstor. Perfecto. Y ahora tu PowerPoint. Ay, sí, perfecto. Ok, buenos días a todos. Agradecer esta oportunidad de poder compartir un poco la experiencia que hemos adquirido a través de casi 20 años de investigación, trabajo, estudio. Y bueno, espero que mis comentarios, mi experiencia sea de útil para los estudiantes académicos que están recién comenzando su carrera académica. Y bueno, aquí comencemos un poquito. Bueno, como lo dijo André, mi nombre es Néstor Escalona Burgos, soy profesor asociado del Departamento de Química Física de la Facultad de Química y Farmacia y también tengo un cargo compartido del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Escuela de Ingeniería. Y actualmente también soy un director de un núcleo de investigación, de un centro de investigación que se llama Procesos Catalíticos hacia la Química Sustentable. Para poder un poco poner en contexto cómo investigar, cuáles son un poco las ideas que hemos desarrollado en los últimos años, tengo que presentar un poco también mi historia. Eso es inevitable para que ustedes entiendan un poco el contexto, para que vayan viendo cómo yo he diseñado con mis estudiantes la forma de poder publicar o investigar o buscar información de tal forma de que la investigación sea exitosa. Tengo que remontarme un poco en el año 1998, donde saqué mi título de licenciado, el año 2012 fui el doctor en química, y luego creo que fue lo mejor que yo hice, y esto también es un tips para ustedes, hacer una estadía de investigación fuera del país donde yo me formé. A lo mejor algunos de ustedes prácticamente están afuera de su país, algunos están haciendo su doctorado o piensan hacer un doctorado en algún país fuera de donde ustedes viven, lo cual es una muy buena opción. Pero aparte, hacer una estadía de investigación en centros de investigación de alto nivel, a uno le abre completamente la expectativa, le abre un montón de campos y un montón de colaboraciones con otras personas. En el año 2003 y luego repetí el año 2006, realicé una estadía postdoctoral en el Instituto de Catálisis y Medio Ambiente de Lyon, Francia. Me dio la oportunidad de poder abrir, de que cuando uno hace su doctorado se centra netamente en algo muy específico. Sin embargo, viendo un centro de investigación en donde hay una cantidad impresionante de investigadores que trabajan en diferentes líneas, uno se abre que lo que uno hace es muy pequeñito, pero tiene la herramienta suficiente como para enfrentar grandes retos. Luego, en 2004-2015,
fui académico de la Universidad de Concepción, en donde para mí fue una gran escuela, aprendí mucho, colaboré mucho, manteniendo siempre mi colaboración con Francia. Y ahí me abrió un montón de expectativas, siendo que el año 2013 fui profesor asociado al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Maine, Estados Unidos, y a contar de 2015 migré de vuelta a mis orígenes a Santiago, antes estaba en Concepción, y como académico de la Universidad Católica hasta la fecha, pero no moverme de ahí. Es un poco la historia mía, resumida, lo cual significa también la experiencia que he adquirido. O sea, en un principio yo trabajé en las reacciones de hidrotratamiento. A lo mejor algunos no la conocen o no, pero son reacciones catalíticas muy importantes de la refinería del petróleo, en donde está asociado netamente en eliminar compuestos de azufre y nitrógeno al petróleo, de tal forma que cuando se combustiona en el motor no salgan y no generen la lluvia ácida como contaminación. Esta primera parte me dio la posibilidad de ir a Francia y participar en el grupo de investigación muy importante con personas reconocidas en el mundo de la cinética, en el área de la catálisis heterogénea. Recordemos que la catálisis son materiales que son sólidos y las fases que se convierten o las sustancias que se convierten en reactantes pueden ser gases o líquidos. ¿Okay? La idea es transformar mediante procesos catalíticos en otros productos, que en este caso, en la primera parte donde yo comencé, era eliminación de azufre del petróleo. Luego, volviendo a Chile, trabajé en varios temas, siempre catalítico, ya que las herramientas que me dieron en el mundo de la catálisis eran caracterizar materiales, materiales porosos, superficie, etc. Y trabajé netamente en reformado de metano, síntesis Fischer-Tropsch, que esto es síntesis de combustible sintético a partir de CO más hidrógeno, clasificación de biomasa, y luego de a poco me fui metiendo, bueno, también trabajé en procesos de absorción de contaminantes medio acuosos, almacenamiento de metano e hidrógeno en materiales porosos, y a contar más o menos como el año 2007-2008, después que volví de la segunda estadía de Francia, se abrió una línea de investigación extremadamente atractiva, porque toda la experiencia que yo adquirí previamente en hidrotratamiento, reformado de metano, Fischer-Tropsch, me derivé y me centré netamente, con mucha fuerza, en tomar la biomasa como fuente de productos químicos. Y ahí me transformé en un investigador que trabaja en química sustentable, o tratamos por lo menos de trabajar en química sustentable, en valorizar productos que vienen de la biomasa, en productos de alto valor agregado, y de igual forma, hoy día estoy abriendo una línea que es obtención de hidrógeno a partir de fuentes renovables. O sea, no hidrógeno a partir de celdas fotovoltaicas o electrólisis, no es la idea de eso, es a partir de fuentes renovables, etanol, metanol, glicerol, obtener hidrógeno. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la historia como yo he emigrado, y la verdad es que uno cuando comienza no sabe cuál es el futuro que uno tiene, pero lo que sí es importante es que la formación que usted tiene que adquirir en un principio tiene que ser sólida. En el caso mío, fue entender y cómo caracterizar materiales, nanopartículas soportadas, materiales porosos, y eso me abrió un montón de campos y un montón de colaboraciones que yo no lo esperaba. Voy a presentar un poco la problemática de mi última línea de investigación, de lo que estamos trabajando ahora, y les voy a presentar cómo yo diseño un artículo pensando el impacto que puede tener dependiendo, obviamente, de las moléculas orgánicas que yo considere. Miren, la motivación principalmente sabemos de que el petróleo es una fuente muy importante. Hoy en día no podemos vivir sin petróleo, eso lo tenemos que tener sumamente claro. Entonces, hagamos una siguiente pregunta. ¿Qué haría si el petróleo se acaba hoy día? Como les dije, no podemos vivir, o sea, no hay combustible, no hay plástico, no hay prácticamente, hasta los medicamentos estarían complicados, porque muchos de ellos vienen de moléculas altamente importantes del petróleo. Pero sabemos de que el petróleo es una fuente que se va a acabar, pero obviamente ¿cuándo se va a acabar? No sabemos, 20, 30, 40, 50 años, pero ¿estamos preparados para vivir sin petróleo? Entonces, es el concepto que trabajamos, y aparte de que el petróleo es una fuente, el momento de que se combustiona, genera mucha cantidad de CO2. Entonces, también está asociado a fuente o el problema del calentamiento global. Tiene su beneficio, pero también tiene su complicación desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ok? Y eso nos complica desde el punto de vista humano, calentamiento, todo lo que significa incrementar la temperatura en el planeta. ¿No? Bueno, entonces, pensamos lo siguiente. De la refinería del petróleo están las reservas, están disminuyendo, algún día se va a acabar, ¿ok? Sabemos que se va a acabar, ¿ya? De ellos se tienen gasolina, diésel, ustedes lo saben, combustible, aviación, etcétera, productos químicos de alto valor agregado,
¿ok? Pero genera mucho CO2 y sale a la atmósfera. Hay un beneficio, pero hay una contaminación que es muy, muy complicada. Sin embargo, nosotros podemos tener un concepto de biorefinería. Toda la parte izquierda es una refinería. Podemos tener un concepto de biorefinería en donde nosotros podemos tener fuentes renovables. ¿Qué es lo que es una biorefinería? Es trabajar con todas las materias que sea bio, o sea, desechos agrícolas, desechos forestales, desechos domiciliarios, desechos, en general todo lo que tenga biomasa. Transformar todo eso, biomasa renovable, en etanol, combustibles y productos químicos. La gracia de esto, que aunque se quemen, ese CO2 nuevamente de la atmósfera y vuelve la planta a crecer. O sea, no estamos sacando más carbono debajo de la tierra para poder expulsarlo al medio ambiente. Estamos haciendo un ciclo. Entonces, ese es el concepto de la biorefinería. Ya, es un concepto. Hoy en día todavía no hay una biorefinería basada en biomasa como tal. Pero eso no quiere decir que tenemos que trabajar hoy día para pensar en los científicos del futuro, en nuestra investigación que viene. El petróleo tiene más casi 100 años de investigación y cada día se van mejorando los procesos. La biorefinería, hay mucha gente en el mundo enfocada a trabajar, a mejorar los procesos en un principio a una escala pequeña, con ingeniería vamos aumentando a una escala mayor y obviamente de que tenemos que estar preparados para poder enfrentar la disminución del petróleo y aún así, si es posible tener un proceso rentable, tratar de implementarlo para poder disminuir el CO2 en el medio ambiente. Entonces, aquí tenemos la biorefinería, la refinería clásica. ¿Ya? Tenemos la refinería clásica en donde sacamos el petróleo, obtenemos moléculas que vienen del petróleo, que son moléculas alcanos lineales, en donde nosotros podemos romperlas, rompemos las, craqueamos las moléculas y obtenemos gasolina, diésel, jet fuel, lo que sea. Disminuimos la masa molecular, ajustamos la masa molecular. Pero sin embargo, a estos hidrocarburos, lo que tenemos que hacer nosotros para transformarlo en productos químicos, tenemos que tratarlos. Por ejemplo, aquí en el petróleo no viene fenol, no viene ciclohexanol, ¿ok? No viene furfurano. Son moléculas extremadamente importantes. Lo que tenemos que hacer son, estas I que están aquí abajo son diferentes procesos en el proceso de la refinería, en la petroquímica, en donde modificamos estas moléculas para obtener productos de alto valor agregado. Sin embargo, si lo imaginamos con nosotros con respecto a la biorefinería es todo lo opuesto. La biomasa, llámese forestal, agrícola, lo que sea, simplemente lo que tenemos que hacer es romperla, craquearla, depolimerizarla, y las moléculas que se obtienen van a ser moléculas monómeros que tienen oxígeno entre ellas. A la diferencia del petróleo no lo tiene. Entonces, estas moléculas son una plataforma impresionante de productos químicos de alto valor agregado, que en algunos casos tenemos que ajustarla, eliminar un poco de oxígeno, hidrogenarla, deshidrogenarla para obtener productos químicos de alto valor agregado. O si queremos nosotros tener combustibles, tenemos que hacer todos los casos contrarios. Tenemos que sacarle todas las moléculas de oxígeno y obtener gasolina, diésel, jet fuel. Esto, a contar del año 2000 en adelante, tomó una relevancia importantísima a nivel mundial para trabajar en transformar estas moléculas que se conocen como building block o moléculas de plataforma, que es moléculas que uno va construyendo y va haciendo a la medida que uno quiera. Yo estoy trabajando, por ejemplo, hoy en día obtener como jet fuel, combustibles de aviación. Esto es como un Lego, imagino que todos conocen el Lego, en donde uno va construyendo las moléculas, a diferencia del petróleo, que tengo que craquearla, romperla, aquí yo voy construyéndola mediante moléculas de diferentes, una condensación aldólica, otra condensación, y la voy construyendo de tal forma de que puede ser una molécula más grande. Esa es una línea de investigación que en el mundo estamos trabajando en ella. Biorefinería y refinería. Solo para poner en contexto a ustedes, la biomasa está constituida por lignina, celulosa y hemicelulosa. Y aquí tenemos nosotros cómo está constituida la celulosa, un polímero cristalino, repetitivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos la hemicelulosa, que es un polímero que está bastante más desordenado, con diferentes estructuras que se va constituyendo, ¿ya? Pero aquí tenemos la lignina. La lignina es un macropolímero altamente resistente, en la que le da la dureza a la biomasa, ¿ok? Y que va entre 15 y 25%, depende un poco de la madera, si es una madera blanda, una madera dura. Y esa molécula, esa lignina, es rica de compuestos fenólicos. ¿Cómo yo trato esta biomasa? Hay varias formas. Yo la hidrolizo, la pirolizo. El concepto es poder depolimerizarla. Cuando yo hago una pirólisis, calentamiento a alta temperatura, rompo todas las moléculas y esencialmente ataco la lignina para poder obtener monómeros. Uno de los monómeros muy importantes de ella
es el guayacol, es el que está aquí. Y este es importante, y no lo voy a marear mucho con reacciones químicas, pero es importante para que me entiendan cómo yo diseño una publicación. Esto yo lo aprendí en Francia, cuando estuve el año 2005-2006, creo que fue la segunda estadía que yo vi. Ellos estaban trabajando, estaban recién comenzando. Yo aprendí de esto y me dijo, oye, esto sí es fundamental, más que mi país, Chile, es un país forestal, y la guayacol viene de la biomasa, tengo un tremendo potencial. ¿Ok? Tremendo potencial. En Chile nadie estaba trabajando. Yo fui el primero que trabajé con guayacol y con derivado de la biomasa en mi país. Y volví y me di cuenta, es que del guayacol, dependiendo del catalizador que yo utilice, catalizador material poroso, en donde yo coloco nanopartículas metálicas, alúmina, sílice, zeolita, carbón activado, nanotubo de carbono, puedo colocar níquel, platino, paladio. Claro, si coloco paladio, rutenio, iridio, son metales caros. Busquemos alternativas, cobre, hierro. Y Chile es productor de renio, entonces yo he trabajado mucho con renio. He publicado muchas reacciones con óxido de renio, sulfuro de renio, renio metálico. Entonces, si yo tomo esta molécula y dependiendo esencialmente el catalizador que yo utilice, me puedo ir por tolueno, puedo transformar que es un aditivo a gasolina, o me puedo ir a benceno, que es extremadamente importante, paso por todas estas rutas de deshidratación y de metoxilación, de metilación, todo lo que viene acá de parte del guayacol, o puedo obtener ciclo hexano o ciclo hexeno, que fíjense que simplemente por el anillo aromático tiene aplicaciones importantes a nivel industrial. Eso se obtiene el petróleo hoy día, pero imagínense si obtenemos de la biomasa, es un tremendo aporte de la química sustentable. Entonces aquí yo diseño mi reacción. Por ejemplo, yo quiero separar o quiero tener un catalizador que sea selectivo a ciclohexeno o a ciclohexano. Súper difícil. ¿Cómo lo hago yo eso? ¿Cómo yo hago esta selección? Y entonces, lo primero es enfocarme en literatura, leer, buscar con mis estudiantes, no hay nada sobre ello. Busquemos qué catalizadores se han estudiado. Hay muchos catalizadores, pero diseñamos una investigación y decidimos utilizar nanotubos de carbono. En mi área, yo busco la reacción, investigo en la reacción. Por ejemplo, seleccioné dos nanotubos, un nanotubo de carbono, donde le coloqué nanopartículas metálicas, y coloqué otro nanotubo de carbono en donde en el mismo nanotubo lo rompí entre medio para ver si lo puedo abrirlo, y a ver si puedo meter níquel dentro del nanotubo, o se me coloca en la superficie. Rompimos, desde el punto de vista mecánico, con molino, rompimos los nanotubos de carbono, y esto es una velocidad de conversión. ¿Qué tan rápido convierte el guayacol en otros productos? Y esta es una velocidad aquí les quiero presentar un poco un gráfico, no voy a presentar más que esto para que vean un poco, un gráfico en donde me muestra la velocidad que convierte H2O, es hidrodesoxigenación, transformar qué tan bueno es para sacarle oxígeno estos catalizadores al guayacol. Significa, por ejemplo, en el caso de acá, sería velocidad para transformar benceno, ciclohexeno, ciclohexano, todas aquellas moléculas que no tienen oxígeno. ¿Okay? Pero aquí vimos nosotros, y aquí muy sencillo, miren, aquí tenemos una distribución de productos calculada un 50% de conversión y a las 4 horas de reacción. Esto se hace en reactor batch, un reactor de lote cerrado. Y yo voy sacando muestras y el 50% de conversión, una curva de conversión en función del tiempo, yo saco mi dato importante, que es distribución de productos. Y yo me di cuenta que el níquel soportaba un nanotubo de carbono. Fíjense, la principal diferencia son estos dos productos, que luego a altas conversiones, a 4 horas de reacción, se diferencian. Quiere decir que a las 4 horas el níquel soportado sobre el nantubo que lo rompimos era más selectivo a ciclohexeno, que el que no lo rompimos era más selectivo a ciclohexano, ¿ya? Es el que está aquí. O sea, logramos un catalizador que puede separar esa pequeña diferencia de hidrogenación en el doble enlace. Ahora viene, y el gran desafío de los estudiantes es explicar el por qué. ¿Por qué es eso? Podemos hacer un montón de reacciones, pero ¿por qué sucede eso? Y ahí en donde entra el estudiante, nosotros, a entender y a caracterizar los materiales. Si somos capaces de caracterizarlo y entender el comportamiento que lo que estamos viendo, tenemos una publicación lista. Podemos publicar. En mi área, lo que yo tengo que hacer es el match entre mi actividad catalítica y entender por qué sucede. Y ahí en donde tenemos que tener un fuerte componente, y ahí en donde si a alguien le interesa los materiales,
tienen que estudiar técnicas de caracterización de materiales porosos, entender, caracterizamos por varias técnicas, algunas espectroscópicas, otras texturales, y las que nos dio la importancia fue la microscopía electrónica de transmisión. Y nos dimos cuenta que logramos nosotros, aquí, un gráfico bonito, que lo publicamos en la revista Fuel, una revista interesante de alto impacto, en donde nos dimos cuenta de que el A y el B, las nanopartículas metálicas, están sobre el nanotubo de carbono, aunque se ven que están dentro, pero están sobre, pero sin embargo, el C y el D nos dimos cuenta que pudimos abrir el nanotubo y metimos dentro las partículas de nanotubo. Entonces lo que hicimos nosotros es que al meter las partículas dentro del nanotubo, logramos evitar de que la molécula se hidrogene completamente, porque tiene que cambiar su conformación para hidrogenarse. En catálisis es importante la absorción, reacción y desorción. Entonces lo que estamos haciendo es lo que se conoce como selectividad de forma. Y lo publicamos y ha sido bastante bien citado este artículo, o sea, fue interesante que a través de una modificación sencilla, aquí viene mucho ingenio, ¿qué modifico? ¿Qué es lo que hago? Y de ahí en adelante, lo que hemos hecho nosotros es buscar catalizadores que no han sido estudiados en literatura. Yo he mantenido la reacción, en un principio mantuve la reacción, Guayacol, porque la montamos en el reactor y fui buscando diferentes sistemas catalíticos que no habían sido estudiados. Y trabajé con nitruros, con sulfuros, con perovskitas, con mezclas nanopartículas bimetálicas, con óxidos, con un sistema que es laminal, un carburo laminal, que después Andrea es su expertise en esta área. Tenemos varios catalizadores y después de un tiempo decidí implementar otras reacciones porque la biomasa me daba mucha oportunidad con respecto a buscar otro sustrato y hemos ampliado reacciones siempre buscando literatura y luego si buscamos un catalizador hacemos la reacción y caracterizamos y buscamos y entendemos el porqué. Esa es la vía que yo he logrado publicar bastantes artículos en este tiempo, en donde he variado mi sustrato y he variado el catalizador. Y hemos buscado sistemas que otros no lo estudian. Hay que meterse en literatura, estudiar y buscar una oportunidad. Bueno, para finalizar, este es simplemente un ejercicio que me entretuve el otro día, es cuáles son las revistas que yo he publicado, y la verdad es que me sorprendí yo mismo, en tantas revistas que yo he publicado, siempre los fuertes han sido estos tres, y debo reconocer que una publicación muy importante lo hemos logrado en la Play Catalysis B, que tiene un índice de impacto 16, y de ahí y aparte que toda mi experiencia en materiales me dio la oportunidad de colaborar con mucha gente y por eso tengo muchas publicaciones en electroquímica, en absorción, electrocatálisis, hasta en construcción. Y todo esto lo que significa, en un principio, piensa que yo me doctoré el año 2000, ha ido gradualmente y los últimos años ha ido aumentando el número de citas porque hemos publicado más y en buena revista y cosas interesantes. Siempre importante hacer un match entre mi actividad catalítica y mis propiedades superficiales. Y todo esto obviamente de que está anclado a las colaboraciones. Colaborar es extremadamente importante para poder, en una universidad no tenemos todas las herramientas. Entonces he colaborado, mantengo mi colaboración con Universidad Concepción, un centro de investigación de desarrollo tecnológico, con Francia, con España, con ellos me hacen caracterización de alta resolución, XPS, que es muy importante para entender estas oxidaciones superficiales. Con la Universidad de Maine también hemos colaborado y obviamente de que hoy día tengo un centro de investigación que, bueno, que dura 3 años, esperemos renovar, casi 60 personas trabajando conmigo en un núcleo milenio de química sustentable y toda la investigación en Chile ha sido financiada por los fondos que son ANIP y Fondesit. Y este es el link de mi laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Quiero agradecer a la gente que ya ha enviado preguntas. Mientras tanto, quiero hacerle a Andreas presentador para que pueda presentar. Agradecerle a Néstor por su presentación y comentarle a la gente que yo intentaré compartir las preguntas para los dos para que podamos escuchar los dos puntos de vista. Adelante, Andreas, muchas gracias. Primero, más que nada, muchas gracias por la invitación de Emerald. Y hoy día voy a compartir un poco mi experiencia sobre el tema publicar en revistas internacionales. Yo tengo un punto de vista, claro, de un autor que
estaba escribiendo como una cierta cantidad de publicaciones y también estoy trabajando como un editor en diferentes revistas internacionales, por eso tengo también el otro punto de vista. Primero, más que nada, algunas palabras relacionadas con mi background. De hecho, yo estudié ciencias de los materiales en Alemania. Trabajé en mi doctorado relacionado con tribología y energía de las superficies. De hecho, yo terminé mi doctorado como en 2015. Después, muy similar a Néstor, me fui de Alemania. Primero tuve un postdoctorado en Santiago de Chile, en la Católica, conociendo Néstor, de hecho. Y después de un año y medio me fui a Estados Unidos para trabajar en San Diego, en la Universidad de California, siempre relacionado con tribología. Esa es como la estructura también de mi trayectoria. Y como desde 2018 yo trabajo en la Universidad de Chile como en ese departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales. Ahora, mi presentación es más como una historia y esa historia va a contar desde el inicio, desde el tema general. Tengo las diapositivas en inglés, pero yo voy a hablar en español. También voy a preguntar sus preguntas en español, por eso no se preocupen. Primero, más que nada, lo importante es el tema general de su investigación. En mi caso, por ejemplo, es fricción de desgaste, tribología. Tengo 6 ejemplos, 3 de la vida diaria, 3 más que vienen de la ingeniería y de hecho todos los ejemplos tienen alguna conexión o una conexión fuerte a la tribología a fricción de desgaste. ¿Ya? Y también siempre es importante encontrar una motivación fuerte para su investigación. Y acá tengo un otro ejemplo que conocemos bastante bien, como el uso de un carro, de hecho. Y se puede pensar en la eficiencia energética de un carro pensando en la cantidad de gasolina que estamos usando y la cantidad que realmente usamos para mover el auto de A a B, por ejemplo. Hacemos un simple cálculo, vamos a llenar el auto con 40 litros, digamos como $50 más o menos, y realmente pensamos en la eficiencia energética. Al final, ustedes pueden darse cuenta que solamente estamos realmente usando como 8 litros más o menos y estamos perdiendo por fricción de gaste 13 litros de los 40, que en unos porcentajes son 33% y la eficiencia es solamente como alrededor de 21%. Claro, estamos perdiendo en diferentes aspectos. No voy a entrar en más informaciones, pero voy a darles como algunos números que son bien impresionantes, porque ustedes pueden imaginar, durante un año ustedes van a usar alrededor de 350 litros en su carro, más o menos, corresponde a $450. Y en el mundo estamos perdiendo como una cantidad enorme de gasolina, alrededor de 200 billones de litros en cada año. Y si estamos pensando también en el medio ambiente y como más aspectos relacionados con la emisión de CO2, por ejemplo, siempre tenemos más restricciones relacionadas con ese tema y por eso es una motivación muy, muy fuerte para trabajar en ese tema. Entonces, mi primer consejo es, ustedes siempre tienen que trabajar en su motivación y tienen que mejorar y trabajar en su novedad de su manuscrito. ¿Y cómo se puede hacer eso? Ustedes tienen que revisar la literatura que existe, tienen que leer, es súper importante y más que eso también la discusión científica con sus colegas, con sus colegas de doctorado, con su supervisor, por ejemplo. Eso va a ayudar mucho relacionado con el tema de motivación y con la novedad. Después, claro, cuando ustedes van leyendo como la literatura, ustedes van a tener una idea cómo se puede trabajar con fricción de gaste. Por ejemplo, tenemos 3 ejemplos. Se puede usar aceite o lubricantes sólidos, por ejemplo. Se puede trabajar con materiales, con las superficies o con recubrimientos, por ejemplo. Y hoy día voy a hacer un ejemplo relacionado con el primer aspecto.
Lubricante líquidos, aceite, grasa, conocemos hace mucho tiempo y cuando ustedes van a revisar la literatura y los reportes, ustedes van a encontrar ciertos problemas relacionados con el uso de lubricantes líquidos. Por ejemplo, tenemos problemas con el medio ambiente, tenemos problemas con temperatura, con presión, con una degradación con el tiempo, y así es siempre importante como encontrar otras soluciones relacionadas con ese tema. Y acá viene el tema de la lubricación sólida. La idea es usando como un sólido que tiene buenas propiedades de fricción y desgaste para reemplazar grasa y aceite. Y en la literatura se puede encontrar, por ejemplo, materiales de carbono, materiales de molibdenio, por ejemplo, o por ejemplo los MXenes, que son nuevos materiales 2D, que voy a introducir ahora un poco. El próximo consejo es, el tema de la novedad es muy importante. Y ustedes tienen que encontrar como un máximo en su novedad, y eso se puede hacer de nuevo con discusiones científicas, y es muy importante que ustedes no tengan miedo de recibir un feedback, porque solamente ustedes pueden mejorar su investigación. Y el otro aspecto es, por ejemplo, la colaboración científica. Por eso, siempre un consejo adicional de mi lado es, la única cosa que puede pasar si ustedes van a mandar un correo a un investigador bien conocido, el único que puede pasar es que no van a recibir una respuesta. Si ustedes van a recibir una respuesta, ustedes ya han ganado algo al final, y al final puede terminar en una colaboración científica, por ejemplo. Por ejemplo, la misma cosa en mi caso. En Estados Unidos hay un profesor muy famoso que se llama Yuri Gogotsi, que es el papá, el inventor de los MXenes. Y de hecho, cuando yo estaba pensando y trabajando en ese material, también yo mandé un correo hace algunos años a Yuri Gogotsi, y ese hombre tiene un índice de H de alrededor de 150, tiene miles de publicaciones, es muy reconocido. Y al final, Yuri Gogotsi me respondió, y hasta hoy día estamos trabajando juntos en el tema de los MXenes. Por eso realmente vale la pena intentarlo. Acá tengo un vídeo de los MXenes, por ejemplo. Todo comienza con una fase max. Una fase max es eso. Tenemos titanio, carbono y aluminio en una cierta estequiometría. Y ahora vamos a hacer un tratamiento químico. Estamos poniendo ese material en un ácido muy fuerte, en HF. Y así podríamos remover solamente las láminas de aluminio que tenemos acá. Acá viene el HF. Por la diferencia en los enlaces, solamente vamos a remover el titanio, pero no vamos removiendo el aluminio, no vamos removiendo titanio y carbono. Y al final tenemos un material 2D con algunos grupos funcionales para la terminación. Y tenemos un material 2D bastante nuevo. Entonces, el siguiente consejo que yo tengo es que también es muy importante, si ustedes están haciendo experimentos o algún trabajo numérico, por ejemplo, es muy importante pensar en su diseño del experimento y sus ideas, y siempre va mejorando el diseño y el diseño experimental. También importante es presentar como sus resultados con una desviación estándar y con errores. Y como mencionó Néstor también, como un análisis profundo y una discusión profunda de los resultados es muy importante para entrar realmente en revistas con un impacto más alto. Por ejemplo, en el contexto de los MXenes, esas nanoláminas se puede usar como un aditivo, en aceite se puede usar como un coating, un recubrimiento en una superficie, por ejemplo, se puede usar como un compuesto.
Ahora voy a darles un pequeño ejemplo del segundo aspecto. Así podríamos usar esas láminas que tienen esa estructura 2D, por ejemplo. Podríamos depositar esas láminas como un recubrimiento en acero inoxidable y el espesor es alrededor de 100 nanómetros. Es muy chiquitito al final. Eso se puede hacer con una técnica que se llama como electrospraying, por ejemplo. Acá tenemos el sustrato, nuestro acero inoxidable. Acá en negro tenemos nuestro coating, nuestro recubrimiento de los MaxSins alrededor de 100 nanómetros. Y al final estamos poniendo eso en un turbometro y estamos haciendo un experimento de fricción y desgaste en un movimiento lineal. Y acá tenemos los resultados. Tenemos el coeficiente de fricción con el número de ciclos. Cada movimiento así es un ciclo. Y claro, tenemos la referencia sin los MaxSins y tenemos el recubrimiento de los MaxSins y tenemos una diferencia bastante grande. Tenemos una reducción en el coeficiente de fricción de alrededor de un factor de 4, más o menos 400%. Pero más que nada, cuando estamos viendo, por ejemplo, la evolución con los ciclos, acá estamos en 100.000 ciclos. Ese es un tiempo de la medición de más de un día y todavía tenemos ese efecto beneficial de los MaxSins, de ese recubrimiento que solamente tiene 100 nanómetros, por ejemplo. Ese, por ejemplo, son resultados que publicamos ese año como en ACS Nano, que es una revista muy, muy buena con un factor de impacto muy, muy alto. Y claro, después viene todo el tema de la interpretación y de la caracterización del material, como mencionó Néstor también. Estamos investigando y encontrando la razón y al final podríamos encontrar como esas láminas en el contacto tribológico, pero esa lámina tiene una degradación química, tiene una degradación de la estructura, pero al final estamos encontrando la nanolámina y tiene un efecto en el contacto tribológico también después de 100.000 ciclos. Después, el análisis profundo también siempre viene con un mecanismo. Ustedes tienen que pensar en una manera cómo se puede explicar cómo es los resultados que ustedes van a obtener. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, estamos formando una lámina con propiedades beneficiales relacionadas con fricción y desgaste. Las nanoláminas tienen la capacidad de hacer un movimiento al corte bastante simple. Estamos la transferencia a la bola, por ejemplo. Y al final, el último consejo es, ustedes tienen que comparar sus resultados con la literatura para realmente entender qué cantidad tienen sus resultados. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros lo hicimos relacionado con el coeficiente de fricción y, por ejemplo, la vida útil acá, relacionado con otros materiales 2D, el grafeno, óxido de grafeno, los TMDs, por ejemplo, y al final nosotros podíamos observar que nuestro recubrimiento de 100 nanómetros de esos MaxSins realmente está mucho mejor que el state of the art, que los materiales del state of the art que existen en la literatura. Y así, ese es como un aspecto clave para realmente entrar en revistas con un impacto muy alto. Después, el último consejo, ustedes tienen que, hay dos palabras clave, think big, ustedes tienen que pensar siempre qué se puede hacer, qué vamos a hacer después y cómo podemos continuar nuestra investigación, qué camino queremos caminar. Por ejemplo, en el tema de los MaxSins podríamos trabajar en el tema de la síntesis, podríamos trabajar en el tema de la química, de los defectos y las propiedades mecánicas y tribológicas, por ejemplo. También un artículo que publicamos en Advanced Materials, que también es una revista con un impacto muy, muy alto. En ese sentido, muchas gracias por su atención y si ustedes tienen preguntas o dudas, estamos muy contentos de responder. Muchas gracias, Andreas. Quiero invitarle al profesor Néstor a que pueda volver a la sesión con su cámara, si posible. Muchas gracias. Agradecer de nuevo a la gente que nos envía las preguntas.
Una de ellas felicita a los profesores por la presentación, nos comenta sobre la gran motivación del profesor Escalona para publicar y comenta sobre the originality que nos comentó el profesor Andreas. Y la pregunta va sobre cuál factor consideran ustedes para que un paper sea realmente, tenga éxito, sea aceptado para el proceso de revisión en buenas revistas de calidad. Si les parece, empezamos con esto y luego Andreas, por favor. Ok. Esa es la misma pregunta que nos hacemos siempre cuando empezamos una investigación. Mira, en el caso mío, cuando nosotros queremos tener una investigación y proyectarnos a una revista de alto impacto, yo tengo dos posibilidades. Uno, innovación en el material. Si yo logro, por ejemplo, hoy en día estamos tratando de, colaboramos con Andrea, trabajamos también, vamos a seguir trabajando en los Maxim, que son material nuevo. Por ejemplo, ese material nuevo lo probamos nosotros en la reacción que hicimos y lo publicamos en una revista de Catalysis Communication, que es una revista de catálisis que tiene un buen impacto, pero fue una publicación rápida. Una clave es obtener nuevos materiales atractivos. Hoy día estamos trabajando con sistemas Corchel, estamos tratando de crear materiales recubiertos, porosos, con técnicas interesantes de sol gel, y esperamos tener una muy buena aceptación en alguna revista, pero la revista hoy en día no solamente piden la novedad, sino piden una muy buena caracterización, al menos en mi área, una muy buena caracterización antes y después de reacción. Especialmente una de las cosas que están pidiendo alguna revista de alto impacto es la estabilidad. Puedes tener un muy buen catalizador, pero pues no es estable, entonces no nos sirve. Entonces, la idea que estamos nosotros tratando de hacer para ir a revistas de mejor impacto es buscar novedad en el catalizador y estabilidad y caracterizarlo por reacción. Logramos hace poquito también un par de revistas en Catalysis Today, que también tienen un muy buen impacto cercano a 6, en donde mezclamos el conocimiento fundamental. Bueno, todo esto va de la mano si es que somos capaces de explicar la actividad catalítica. O sea, tenemos un catalizador nuevo, estable, pero viene con el componente de que con las técnicas de caracterización somos capaces de entender el comportamiento, explicar por qué es más activo, explicar qué es lo que está sucediendo, explicar el efecto que hay del metal, etc. Pero si le damos también a un componente teórico, en algunos papers lo que hemos hecho es tener un comportamiento y explicarlo por DFT, dinámica molecular. Eso también da un componente atractivo desde el punto de vista fundamental y entender qué es lo que está sucediendo. Y eso también nos ha ido a publicar en revistas también que no hemos publicado nunca. ¿Ya? Entonces, para mí la herramienta o las claves son material novedoso, caracterizarlo bien, antes y después de reacción, y si es posible, en la medida que se pueda, colaborar con gente que maneje química de estado sólido mediante química computacional. Muchas gracias, Néstor. Andreas. No tengo mucho más para añadir, porque yo creo que Néstor ya mencionó como todo. Yo creo que siempre ustedes, cuando quieren realmente publicar algo en una revista con más impacto, es siempre un compromiso entre novedad, que es muy importante en ese tema, pero también la rapidez de la publicación y como encontrar el momento correcto para enviar como el tema a la revista es también como un factor, por ejemplo. ¿ya? Por ejemplo, el tema de fricciones de gas de tribología es muy antiguo. Conocemos mucho tiempo ese tema y mucho tiempo no se podría publicar en revistas más de 10, por ejemplo. Pero ahora, por ejemplo, eso es un buen tiempo por el tema del tema de materiales 2D, por el tema de grafeno, por ejemplo. Es un otro aspecto ahora. Por eso es siempre un compromiso de hacer un buen trabajo, la rapidez de la publicación y, claro, el impacto de trabajo que estamos haciendo. ¿Puedo complementar algo, Andrea? Sí, claro, por favor. Una de las cosas que yo hago cuando se podía, yo voy a los congresos
y busco los materiales más extraños que hay. Mm. Digo, eso lo quiero meter a mi reactor. Voy, hablo con el colega, dame el material, presta material y publicamos. Mm. Fuimos los primeros que publicamos, por ejemplo, perosquitas. Nadie había metido perosquitas en las reacciones que yo hago. Una colega, oye, préstame perosquitas, las rompimos, sintetizamos nanopartículas metálicas y las publicamos. Grafeno, óxido de grafeno, nanotubos de carbón, carbón activado, modifiquémoslo. Si el material en catálisis es más extraño, que tenga porosidad, obviamente, nos da una innovación en la publicación. Mm. Sí. Perfecto. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas, espero. Hay una muy interesante que es para Andreas. La gente revisó tu currículo y preguntan, ¿qué hace el editor asociado en una revista? Ya. Mira, el editor asociado o el editor en chief hacen, de hecho, el mismo trabajo al final. Significa que yo voy recibiendo los manuscritos, yo voy a hacer, después, claro, primero en la revista o el editor del team hace un chequeo relacionado con el tema de idioma, hace un tema relacionado con plagiato, por ejemplo. Todo eso hace como el team relacionado con la revista. Después, claro, viene el trabajo de los editores, el trabajo científico, por eso nosotros vamos leyendo, por ejemplo, el abstracto, vamos chequeando la figura, la calidad de la figura, la novedad vamos chequeando, y después vamos a tomar una primera decisión. La primera decisión que tenemos que tomar es si mandamos ese manuscrito para los referees, para recibir realmente el feedback, o también muchas veces tenemos que tomar la decisión que ese manuscrito no es aceptable y tenemos que devolverlo a los autores para intentarlo en una otra revista. Después, cuando tenemos un manuscrito aceptable, vamos a mandar a 2, 3, 4, 5 referees, por ejemplo, para recibir realmente el input y el feedback científico. Después estamos haciendo como todo la revisión del artículo, y los editores están tomando una decisión final. Esos son básicamente los pasos que hace un editor en chief o un editor asociado. Es lo mismo al final. Gracias, Andreas. Hay un otro comentario acá que dice que el profesor Escalona de alguna manera comentó sobre la idea de la coautoría, de la importancia de los eventos, congresos, y la pregunta tiene que ver con eso, pero discuten la situación que vivimos ahora de la pandemia y cómo ve el profesor el tema de la coautoría, si eso está más difícil o no, tal vez esté un poco más fácil, y qué recomendación tiene para los jóvenes estudiantes para que tengan éxito en coautorías, ¿no? En general. Es un tema interesante. Efectivamente, cuando era presencial era mucho más fácil asistir a congresos, a Estados Unidos, en Europa, en donde uno miraba y conversaba y generaba una conexión entre colegas, y a la larga la conexión entre colegas se materializaba en enviar estudiantes a esa universidad o centro de investigación. Hoy en día está más difícil, es cierto. Desafortunadamente tenemos que, bueno, en el caso mío, las colaboraciones ya están formadas y los contactos se mantienen, o sea, más aún, ya la trayectoria de uno les juega a favor. O sea, de hecho, me contactan colegas que quieren aún, estamos todo el mundo igual. O sea, no, es algo que tenemos que estar conscientes de esto. Y la misma pregunta que me están haciendo, la misma pregunta que se están haciendo realmente en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y ellos también quieren tener contactos. Entonces, de alguna manera, a veces, como decía Andreas, enviar un correo electrónico a alguien, vamos a tener respuesta. De hecho, por ejemplo, hace poco me contacté con un colega de la Universidad de Inglaterra, en Escocia, para poder tener un doble grado con un estudiante. Y entonces nos están contactando. Claro, pero para alguien que está recién comenzando, es un poco difícil y se tiene que apoyar frente con su profesor. Sus profesores son los que tienen los contactos. ¿Okay? Y
claramente que también está difícil hacer una estadía en el extranjero con todos estos problemas. Nosotros en nuestra universidad también está complicado salir, pero tratar de participar en un webinar, buscar temas de interés y obviamente mandar correos. O sea, alguno les va a responder. Al menos yo respondo. Yo también, normalmente. ¿Quieres agregar algo, Andreas? Mira, yo lo veo también súper difícil ahora en el tiempo de la pandemia. Creo que la única cosa es paciencia, porque también vamos mejorando como toda la situación en el mundo con la vacunación que hay. Para jóvenes recién empezando, es realmente, si ustedes tienen la posibilidad de ir al laboratorio, van al laboratorio, hacen su trabajo. Todo el resto que viene con congresos viene con el tiempo, pero ahora es muy, muy difícil, muy difícil. Pero, como yo mencioné, vale la pena intentar conectarse con gente vía correo, tener una reunión en Zoom, pero como mencionó Néstor, como un factor clave es también el supervisor en ese tema para ayudar en eso. Perfecto. Tenemos ya casi una hora de sesión. Yo sé que nuestros invitados tienen otro compromiso. Entonces, aquí está Valeria García, que nos acompaña, claro. Quiero invitarles entonces a Néstor y Andreas que puedan compartir sus últimas palabras, recomendaciones, comentarios. Y luego le pediría a Valeria que pueda hacer el cierre de la sesión, por favor. Bueno, por mi parte agradecer a Emerald esta oportunidad de poder compartir un poco mi experiencia, agradecer también a Andrea, que lo conocí hace varios años atrás en la Universidad Católica y ha sido una colaboración muy, muy fructífera y ya vamos a seguir también con la colaboración. Y darle darle motivación al estudiante de que efectivamente, de que en un principio uno ve las cosas difíciles, cómo escribo un artículo, es en inglés, no hablo en inglés. Oye, las cosas se van dando. Hacer las posibilidades de hacer una estadía en extranjero es lo mejor que uno puede hacer. En estas condiciones está un poco complicado, es cierto, pero hay que tratar, hay que tratar. Por ejemplo, yo tengo un estudiante ahora en Francia, logró salir y están trabajando ya. O sea, probablemente los países latinoamericanos estamos mucho más complicados con la pandemia hoy en día que los países europeos. Eh, leer mucho en literatura, porque uno tiene que encontrar qué es lo que no está publicado, buscar materiales nuevos, en el caso mío, buscar materiales, buscar reacciones, buscar algo novedoso. Ahí viene el ingenio de uno. Y como yo les comento, o sea, leer, participar en congresos en la medida que se pueda, y bueno, eso, o sea, ¿no? Estudiar harto. Yo creo que en un principio lo que uno sembra cuando es estudiante, uno lo va a cosechar después en el futuro. Eso es una cosa fundamental. Excelente, Néstor. Muchas gracias. Andreas. Ya, primero más que nada, muchas gracias para la invitación, para poder compartir como mi experiencia un poco. Mira, si ustedes tienen una pregunta o alguna idea relacionada con el tema de vaccines, nosotros y yo estamos súper abiertos para discutirlo, para colaborar. Por eso, mi consejo es solamente tienen que intentarlo y con un poco paciencia y persistencia ustedes van a tener suceso con ese tipo de colaboración. ¿Ya? Y no tengo más para añadir en ese momento. Muchas gracias. Gracias, Andreas. Valeria, por favor. No te escuchamos. Déjame ver qué pasó. Aquí está, yo estaba en mute. Sí, gracias por la presencia de todos. Me gustaría agradecer al profesor Andrés y también Néstor por todas las palabras, por los consejos, por la motivación a todos por publicar, por compartir las experiencias. Creo que todos aprendieron mucho y las personas van a quedarse pensando más y refletiendo de cómo publicar. Creo que eso es muy importante para todos. Y también aprovechamos para invitar a todos los participantes a conocer nuestras revistas que están ahí en nuestras páginas y para leer también, para conocer, y nuestro equipo está aquí también caso quieran contactarnos.
Y creo que se hizo también por la experiencia de cómo ser un editor asociado. Estamos siempre buscando por oportunidades, personas interesadas. Gracias, professor Nestor, Andreas, André e Isabela, por coordenar todo isso, e a todos os participantes, e que tenham todos um bom dia. Muchas gracias. Chao. Chao.